grabación. Listo. Como decía, el día de hoy vamos a hablar de trabajo. Aquí tenemos un concepto rápido sobre la idea de trabajo. Es una magnitud escalar, es decir, no tiene dirección, no es un vector, es una magnitud escalar que expresa la capacidad de un sistema para producir alguna forma de movimiento, capacidad para producir movimiento. Este trabajo puede ser mecánico, es decir, para producir alguna forma de movimiento mecánico, o puede ser otra forma de trabajo, puede ser térmico, electromagnético, químico, etcétera, etcétera. ¿Ya? El trabajo, por supuesto, igual se puede calcular en una, dos o tres dimensiones. Vamos a trabajar o vamos a ver el trabajo lineal. ¿Sí? La expresión de trabajo, esta que estamos viendo aquí, tiene una forma específica, una forma básica, pero en realidad la expresión es una integral. ¿Sí? Vamos a ir por pasos. Esta separata, que también ya está en el en el aula virtual, también lo estoy compartiendo al grupo para que lo puedan tener. De esta separata vamos a ver la primera parte. Trabaja en una dimensión con fuerzas constantes, es lo que vamos a ver. Bueno, el trabajo es la capacidad que tiene una fuerza la vamos a llamar F, para producir un movimiento, en este caso movimiento lineal. Si tenemos un bloque aquí y esta fuerza que intenta mover al bloque o que mueve el bloque una distancia X, el trabajo es el producto punto, pero en realidad es el producto punto, si lo vemos así. El trabajo es el producto del vector fuerza por el vector desplazamiento. Este término se le conoce como producto escalar, a través del cual creo que se borró. Nuevamente, ¿cierto? Decíamos que el trabajo es una magnitud escalar, pero que proviene de dos vectores. Vamos a poner acá, como está en la separata, el vector fuerza por el vector desplazamiento. Esto es desplazamiento, que es un vector, este es un vector fuerza. Fuerza. El resultado es una cantidad escalar. Esta tiene unidades para el sistema internacional de la fuerza es igual newtons y la distancia es metros. Newton por metro, que viene a ser J o Joule. ¿Correcto? Newton por metro se mide en joules. Muy bien. Por cierto, aquí hay que notar que del producto escalar, recuerdan que cuando hablamos de vectores hay suma de vectores, resta de vectores, y les mencioné que había dos tipos de multiplicación. Uno se llama el producto escalar y otro producto vectorial. El producto escalar, por ejemplo, si yo tengo un vector A por un vector B, esto resulta igual al módulo de A por el módulo de B por el coseno del ángulo. ¿Qué ángulo? Ángulo entre A y B. Ese es el producto escalar.
Y por cierto, no tiene dirección, es una cantidad. Entonces, para el trabajo, entonces, aplicamos esta expresión del producto escalar, el trabajo que es igual al producto del vector fuerza por el vector desplazamiento X en este caso, es igual a F por X por el coseno del ángulo θ. ¿Sí? Para ponerlo en contexto, este coseno del ángulo θ lo que indica que solo se consideran las componentes de la fuerza paralelas al movimiento. Así como en dinámica, ¿no? Solo las fuerzas paralelas al movimiento. Por ejemplo, sea que yo tengo una fuerza o un bloque, mejor dicho, cualquiera, y este está siendo afectado por distintos tipos de fuerzas. Por ejemplo, por una fuerza así, digamos, otra así, otra así. Y, por supuesto, otra así. Y vamos a nombrar a cada una. Esta es una fuerza F1, esta es una fuerza F2, fuerza F3 y la fuerza F4, que puede ser el peso. Digamos que este bloque se desplaza de esta posición hasta esta de aquí, cuya longitud va a estar marcado por X. Además aquí hay un ángulo θ, por cierto. Entonces, F por X por el coseno de θ se refiere a que solo hay que tomar en cuenta aquellas fuerzas o componentes que sean paralelas al movimiento. En principio, el movimiento es así, en este caso, del movimiento. Por ejemplo, entonces, para calcular el trabajo de la fuerza F1 debe ser igual a F1 por X por el coseno del ángulo. Observen que F1 y X hacen un ángulo de 0 grados. Coseno de 0 es 1, entonces solo queda F1 por X. Vamos a ponerle un dato acá, por ejemplo, 30 grados. El trabajo que ejerce la fuerza F2 sería F2 por X por el coseno. El ángulo entre X y F2 es 30 grados, ¿no es cierto? Ese sería su trabajo. ¿A qué corresponde esto? A que al ordenarlo, lo que estoy haciendo es hallar la componente F2 por el coseno de 30 por X. ¿Y dónde está F2 por el coseno de 30? Es este de acá. Vamos a ponerlo en verde. A la fuerza F2 la voy a descomponer en una componente horizontal y otra vertical, por cierto. Si agrandamos aquí, este es igual a F2 por el coseno de 30 y este es igual a F2 por el seno de 30. Entonces estoy tomando
esta componente F2 por el coseno de 30 para poder hallar el trabajo. O sea, esta de acá es esa componente. Cada fuerza produce un tipo de trabajo, por cierto. La fuerza F1 produce un trabajo. La fuerza F2 produce un trabajo. La fuerza F3, el trabajo de la fuerza F3 sería F3 por X por el coseno del ángulo. ¿Qué ángulo hace X y F3? Pues está haciendo 180 grados. Entonces, si notamos aquí por el coseno de 180, coseno de 180 es menos 1. Entonces va a quedar F3 por X por menos 1 o menos F3 por X. O vale decir que F3 se opone al desplazamiento. Como ya lo hemos visto en la clase pasada, al desplazamiento. En la clase pasada vimos que las fuerzas que apoyan al movimiento son positivas y las fuerzas que están en contra del movimiento son negativas. De la misma forma, simplemente estoy demostrando de que F3 se opone al movimiento, está en contra, entonces es un trabajo negativo. Menos F3 por X. Cada fuerza produce un trabajo, por cierto, y la fuerza F4 también. F4 por X por el coseno. ¿Qué ángulo hacen F4 y X? Pues 90. Coseno de 90 es 0. Así que el trabajo de la fuerza F4 es 0. Toda aquella fuerza que es perpendicular al movimiento no produce trabajo. Es decir, toda fuerza perpendicular al desplazamiento, vamos a ponerlo acá, al desplazamiento, produce trabajo nulo o 0. ¿Está bien? A favor, en contra. Las perpendiculares no cuentan. Ya sea para arriba, F2 por el seno de 30, por ejemplo, no la hemos multiplicado. Sería F2 por el seno de 30 por X por el coseno de 90 grados. Y F4 se arregla por el coseno de menos 90. Entonces, cuando un cuerpo se mueve, pueden haber más de una fuerza sobre el cuerpo, pero no todas ellas son las que originan el trabajo. Originan el trabajo a favor aquellas fuerzas que están en el sentido del desplazamiento o sus componentes paralelas al desplazamiento, y son negativas aquellas fuerzas o componentes que son opuestas al movimiento. Por lo tanto, y bueno, en el último caso, además, toda aquella fuerza o componente perpendicular al movimiento no genera trabajo o el trabajo es nulo, así como se dice. El trabajo es nulo. Eso es lo que se menciona aquí. F por coseno del ángulo por X, ¿no? ¿Sí? Acá algunos ejemplos. ¿Qué pasa si yo tengo una fuerza constante de 12 newtons, ¿ya? Y el bloque se está moviendo de su punto de aplicación a una distancia de 7 metros? Entonces hay que calcular el trabajo. En el primer caso, fuerza por distancia, 12 por 7, ¿no? Obviamente que el ángulo entre la fuerza y el plano AB es 0. El ángulo es 0, entonces coseno de 0 es 1, 12 por 7 es 84. En el segundo caso hay un ángulo de 60 grados, 12 por el coseno de 60 por 7. En el tercer caso, cuando la fuerza es vertical hacia arriba, trabajo 12 por el coseno de 90 por 7, esto es 0, porque ya esta fuerza se volvió perpendicular al plano de movimiento. En el cuarto caso, perdón, la fuerza que es 12 está haciendo un ángulo mayor de 90, ¿no es cierto? Entonces
12 por coseno es 135 grados por 7, ¿no? Entonces, lo que quiere decirse que la componente paralela al movimiento y que está en contra del movimiento genera un trabajo negativo. Por último, toda la fuerza en contra del movimiento, 12 por coseno de 180 por 7 es menos 84, por supuesto. Esa es la idea. ¿Ya? A ver, acá hay algunos ejemplos. ¿Qué pasa con las fuerzas variables? Bueno, en general, cuando tengo fuerzas variables, o sea, la fuerza que va cambiando de dirección, por ejemplo, entonces tendremos que conocer cuál es la función de esa f de x. ¿Ya? Entonces, para poder hallar el trabajo de movimiento de una fuerza que cambia desde el punto A hasta el punto B, hay que orientar a cada punto el ángulo. Entonces, quiere decir es que como algo así como que tengo que calcular muchos trabajos pequeños entre A y B, A y A1, A2, pedacitos pequeños, y en cada uno, suponiendo que ese punto es recto, lineal, entonces el trabajo no cambia. Pero a medida que se va formando una curva, sí va cambiando la dirección de la fuerza. Entonces, todos esos pequeños trabajitos que van a ir sumando tramo por tramo desde A por B se suman y se genera una integral. Bueno, la integral es una sumatoria de infinitos términos. Entonces, el trabajo en realidad es la integral de la fuerza por el desplazamiento. Vamos a ponerlo por acá. El trabajo es aquella integral de la fuerza por el vector desplazamiento que se le está diciendo aquí, diferencial de x. Desde ahí sale nuestra expresión. ¿Ya? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No hay? Muy bien. Entonces vamos a ir avanzando. Por acá al final hay unos ejemplos para poder trabajar. No es que vayamos a hacer toda la separata porque ya el tiempo apremia. Vamos a centrarnos en esto. Práctica 12 dice aquí. Trabajo mecánico. Trabajo de varias fuerzas. Ya. Puede ser un ejercicio, a ver por acá cuál puede ser. Creo que el que he hecho yo está más complejo todavía. ¿No? Yo les decía aquí el trabajo de cada fuerza. Para la fuerza F1, para la fuerza F2, para la fuerza F3, para la fuerza F4. Además, se puede calcular el trabajo neto. Es decir, que el trabajo neto es la suma de todos. Es decir, sumatoria. Vamos a poner acá. Trabajo, sí, se le pone trabajo neto. Es igual a la sumatoria de todos los trabajos de las F sub I. Se van sumando todas. Trabajo neto. ¿Ya? Entonces aquí tenemos algunos ejercicios para realizar el trabajo mecánico.
Ya. Y más detalles sobre el trabajo, para esta parte no se requiere en realidad, no se requiere. Entonces, lo que les voy a pedir es resolver la página del 17, 18 y 19. Hay que escoger dos ejercicios de cada parte. Esto lo vamos a anotar acá. Esta es la práctica de clase número, no me acuerdo, 11. Práctica de clase 11. Resuelva dos ejercicios de la página 19, 18 y 17. 17, 2 de la página 18 y 1 ya de la página 19. 5 ejercicios de la separata. Esto va a ser hasta yo creo que hasta el lunes. El lunes es 24 hasta el 25. Voy a poner 25 a las 11. Para estos ejercicios no hay mucha complicación. Dice trabajo mecánico, escojan dos. Después de la página 18, otros dos, cualesquiera. Y de la página 19 también. Uno nada más. Hasta ahí, miren que ahorita son las 5, pero eh, creo que vamos a trabajar nuestro examen. Para el examen, ¿qué temas tenemos pendientes? Tenemos, a ver, vamos a poner acá preguntas para el examen. O temas para el segundo examen parcial. ¿Ya? Un ejercicio de, de la primera condición de equilibrio. Equilibrio. Es decir, me estoy refiriendo a sumatoria de fuerzas es igual a 0. Después voy a tomar un ejercicio
de cálculo de momentos. Esa que dice que el momento de una fuerza es fuerza por distancia. Tercero, otro ejercicio de cinemática. Cinemática. Y un último ejercicio. Tenemos, ¿no? Otro ejercicio acá vamos a poner. Cinemática de dinámica de la clase de miércoles. Y un quinto ejercicio, este es opcional. Es un ejercicio que va a haber de trabajo. Solo van a ser, a ver, primera, segunda, cinemática dinámica, trabajo. Solo serán 5 preguntas. ¿Listo? Eso es lo central. Correcto. No quiero entrar en más detalles en esta parte, o sea, no quiero avanzar más porque hasta ahí creo que es suficiente para cobertura del segundo parcial. Bueno, esta sería, digamos, nuestra última clase porque el miércoles ya es el examen. Si tienen alguna duda o consulta, chicos, entonces háganmela saber. Si tienen dudas para resolver los ejercicios también, ¿no? No sé si hay alguna consulta aquí. Ahora, antes de terminar nuestra clase, tenemos todavía hasta las 5:50, pero no vamos a avanzar más. Sobre los ejercicios, si tienen dudas, me mandan mensajes y yo les ayudo a resolver. O si aún igual quieren el fin de semana, lunes o martes, quizás el martes tengan un poco de tiempo, reunirse la noche en una clase virtual para aclarar algunas cosas, también. ¿Ya? Eso depende de ustedes. No podemos reunir el martes en la noche y si tienen alguna duda. ¿Listo? Bien, no sé si queda algo pendiente o alguna pregunta que tengan ustedes. Profe, disculpe, ¿qué día dijo el examen? El miércoles, Ah, este miércoles, ¿no? sí, vamos a Y anotarlo. la lista que no me anoté, profe. De asistencia. Examen miércoles 26. ¿Ya? 26, ¿dónde está? 26 de julio. ¿Ya? Para que no se nos olvide. Miércoles 26 de julio. Ya, sí, nombre, ¿cuál era tu nombre para anotarte? Maidana, Tyler Maidana. Maidana Tyler. Ya, no hay problema. Te voy a anotar acá. Em, ya, Tyler Gabriel Maidana. Ya, listo. Ya te estoy anotando, Tyler. Ok, gracias, profe. Listo. ¿Algo más? Si no hay más, no quiero quitarles tampoco recursos de internet. Hasta aquí hemos llegado. Gracias por siempre su atención. Y nos vemos el día miércoles, ¿no? Para el momento del examen. Ya, ya lo último. Repito, cualquier duda me la hacen llegar. Docente, una Ajá, consultita, sí, sí. Héctor. Docente, algunos trabajitos no, en mi caso, hablo de manera particular, por ejemplo, había un trabajo de la práctica de clase número 9 el 14 de julio, o sea, Ajá. en sí lo tengo resuelto, pero, o sea, no lo he enviado. ¿Se acuerda que algunos los trabajos nos ha firmado nomás en el cuaderno y no los he enviado? Ahí estaba mirando y
¿Ya está cerrado en el aula virtual? Sí, está cerrado, pero, o sea, de repente se podría, Sí, supongo sí, que como vamos a tener hasta el miércoles para ya, presentarle, docente. ya. ¿De qué práctica es, perdón? Vamos a verlo ahorita. ¿Qué práctica es? La práctica de clase número 9, el 14 de julio, 14. cinemática, sí, semana 11, Ah, ya, ya, ya. A ver, sí, y también el de la semana número 9, que es cinemática, la práctica de clase número 8, o sea, eh, en mi ya, caso, no ya. hablo de mi caso, no le he podido pues subir, ¿no? Ya vamos a programarlo. Hoy día es 14. Mm. Hasta el 25, ¿ya? ¿Te parece? Ya, docente, muchas gracias. Ya. ¿Cuál es la otra clase, me dices? La semana 9, unidad 2, tema 6, cinemática, práctica de clase número 8. Mm, Ya. mm, A ver. Ya. y es la... 25, ya. Hasta el 25 lo estoy poniendo. Ya, docente, Ya. muchas gracias. Listo, listo. Bueno, eso sería lo más resaltante, chicos. No hay tiempo para más tampoco. Bueno, si no hay dudas, entonces no hay más dudas, consultas, estoy a su disposición. Ya nos estamos viendo para el día miércoles. ¿Listo? Muy bien, que tengan muy buena tarde, chicos. Nos vemos. Y docente, muchas gracias. Hasta el Buenas miércoles, tardes. docente. Nos vemos. Buen Estoy fin. nomás. Buen fin de semana. Nos vemos. Luego. Cuídense. Nos vemos, docente. Nos vemos.